Dios les bendiga, hermanos. Rápidamente quiero invitarles a que mantengan su Biblia abierta en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 1 al 13. Lo vamos a leer, luego vamos a orar. Dice: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, y yo te pido esta hora que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, poder verte a través de tu palabra, poder ver a Cristo, la santidad de Cristo, poder ver, Señor, que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Edifica tu pueblo, Señor, a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. Glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Para los que han estado siguiendo los sermones del día domingo, se recordarán que Jesús está en una región llamada Cesarea de Filipo, una región pagana, una región idólatra. Es en esta región donde Marcos pone el centro de su evangelio, con una pregunta. Es en esta región donde Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? A lo que los discípulos le hacen llegar lo que la gente pensaba de Jesús. Luego Jesús le dice: ¿quién creen ustedes que soy yo? A lo que Cristo le dice: a lo que Pedro, le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí comienza un diálogo acerca de la misión de Jesús. Jesús le comienza a anunciar de manera clara que él tiene que padecer, que tiene que ser desechado por los ancianos, que tiene que morir y que al tercer día va a resucitar. Ese es el contexto del versículo del capítulo 8 que dejamos atrás ya la semana pasada. Y en el capítulo 9, Marcos sigue hablando en cierta manera de lo mismo, parte con también. Versículo 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, literalmente venido con gloria, haciendo alusión obviamente a la transfiguración, que es lo que vamos a ver hoy. Versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y antes que me olvide, hermanos amados, lo que vamos a hacer hoy es simplemente explicar el texto. Luego al final vamos a sacar algunas aplicaciones para nosotros, pero mayormente lo que vamos a hacer es explicar el texto. Nosotros sabemos por las escrituras que Pedro, que Juan, que Jacobo formaban parte de lo que se ha conocido como el círculo íntimo de Jesús.
Ellos fueron los únicos que estuvieron con Jesús cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5:37. Ellos estuvieron cuando Jesús más adelante va a estar angustiado y necesita gente que ore con él y por él en el Getsemaní, en el capítulo 14, versículo 33. Ya vamos a llegar allá en un tiempo más. Y ellos son los únicos que van a estar en el relato de hoy viendo la gloria del Señor en esta transfiguración. El texto nos dice que Jesús los tomó a ellos tres, los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Probablemente haya sido el monte Hermón, porque el monte Hermón es la montaña más alta que tiene Cesarea de Filipo, que es donde Marcos ha estado relatando los últimos capítulos. El monte Hermón tiene una altura de 3.000 metros, de manera que no es casualidad que Marcos nos diga que Jesús llevó aparte a estos discípulos a un monte alto. Y es en ese monte alto, muy posiblemente el monte Hermón, que Jesús se transfiguró delante de ellos. La palabra, hermanos, para transfigurarse aquí es metamorfo, que implica un cambio de apariencia, y eso es precisamente lo que va a pasar en ese monte. Jesús va a cambiar de apariencia frente a Pedro, frente a Juan y frente a Jacobo. Escucha cómo Marcos nos describe el cambio que el Señor Jesús experimentó, versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Por supuesto, la naturaleza de Cristo aquí no cambió, lo que cambió fue su apariencia. Como dice un comentario consultado, la gloria o la gloriosa brillantez de su naturaleza divina resplandeció a través del velo de su humanidad. Sabemos que Cristo siempre ha sido un Dios glorioso. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él ha estado rodeado de gloria, porque Él es glorioso. Sin embargo, en su encarnación por un breve periodo de 33 años, la gloria de Dios en Cristo estuvo velada por su humanidad. Marcos no solo se detiene en su vestimenta, en el cambio que hubo en su vestimenta. Él habla de que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, y como tratando de explicar, nos dice que se volvieron tan blancos como la nieve, tanto que si alguien hubiese pretendido lavar una prenda de ropa y volverla blanca, no lo hubiese logrado, porque lo que allí sucedió fue algo que no tiene una manera de explicarlo sencillo, de forma sencilla. Pero Mateo nos habla de algo más que sucedió esa noche. Mateo 17, versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Marcos se detiene en la ropa, en el cambio, en la metamorfosis que sufrió la vestimenta de Jesús. Mateo nos dice que su rostro también comenzó a resplandecer y resplandeció como el sol. Hermanos, hace unas semanas atrás Pedro había confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con sus labios lo había confesado, aunque no lo habían entendido aún. Acuérdense que cuando Pedro hace esa confesión, Jesús le da nuevamente la explicación de su misión, y Pedro quiere reprender a Jesús para que él no vaya a la cruz. Esa confesión de labios que él hizo y que no pudo entender en aquella ocasión es lo que sus ojos están viendo. Ellos ahora en el monte de la transfiguración están viendo cómo luce el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no solo es el Cristo, el elegido,
Él es el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad, de manera que ellos van a ver por un momento cómo luce Cristo en toda su gloria. Es más, lo que los discípulos vieron esta noche es algo que el salmista ya había escrito cientos de años antes, en el Salmo 104, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Escucha, te has vestido de gloria y de magnificencia. Versículo 2. El que cubre de luz, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. El salmista ya cientos de años antes había exclamado: bendice alma mía a Jehová, Dios mío, a ese Dios que mucho se ha engrandecido, ese Dios que se ha vestido de gloria y de magnificencia, tanto así que Él se cubre de luz como de vestidura, y eso es precisamente lo que Pedro, Juan y Jacobo están viendo en el monte de la transfiguración. Dios, Cristo, se está cubriendo de luz como de vestiduras. De hecho, Mateo, yo te lo leí recién, él dice: y sus vestiduras se volvieron blancos como la luz. Ahora, queridos, lo que sucedió esta noche en el monte de la transfiguración no es que la luz externa haya cubierto al Señor. No, lo que sucedió es que la gloria de Dios se dio a conocer momentáneamente y la luz de Cristo es lo que resplandeció allí. Lucas 9:29 nos dice que lo siguiente: y entre tanto que oraba, hablando de Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, literalmente allí Lucas dice que sus vestidos comenzaron a destellar o a brillar como lo hacen los relámpagos. Yo no sé si tú has visto alguna vez la luz de un relámpago, pero es una luz que no se puede ver fácilmente, que cuesta mucho verla con nuestros ojos. Es una luz sumamente fuerte. Y algo similar, aunque sumamente más glorioso, es lo que está pasando con Jesús en esta ocasión. Imagínate por un momento a Pedro, a Juan y a Jacobo viendo la gloria de Dios delante de ellos. Sin duda alguna, hermanos amados, este fue un evento que marcó profundamente la vida de estos tres hombres. Este fue un evento que cambió toda la forma de ver, de pensar, de ser de Pedro, de Juan, de Jacobo, a tanto así que cuando Juan escribe su evangelio, el evangelio de Juan, él usa la palabra luz para referirse a Cristo en 17 ocasiones. Y cuando tú vas a la carta de Primera de Juan, él usa nuevamente la palabra luz para referirse a Cristo en 5 ocasiones. Escucha solamente un par de versículos. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es Cristo, encarnado, habitando como uno más de nosotros. Pero nota lo que Juan agrega allí: y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y muchos académicos están de acuerdo en que cuando Juan dice nosotros vimos su gloria, él está recordando precisamente la transfiguración, porque durante todo el resto de la vida de Jesús, él dio a conocer su gloria vía milagros, vía
cosas extraordinarias vía su sabiduría, pero la gloria de Jesús se dio a conocer completamente aquella noche, de manera que Juan dice, él no solo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, sino que nosotros tuvimos el privilegio de ver su gloria. Es más, es la gloria que vimos, era como la gloria del Padre. Juan 1, 7 y 9. Este vino por testimonio. ¿Quién? Juan el Bautista. Para que diese testimonio de la luz. Nota cómo Juan ahora comienza a hablar de Cristo y él comienza a decir Cristo es la luz porque es lo que él vio en el monte de la transfiguración. A fin de que todos creyesen por él. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 3, 9, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Te das cuenta una y otra vez, Juan asocia la luz con la persona de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Dios es luz. Y lo vimos. En el monte vimos que Cristo es Dios y que Él es luz, tanto así que nosotros no podemos describir plenamente lo que vimos allí. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está Juan. Insisto, una y otra vez, diciendo que Cristo es la luz, que Él dio la gloria del Hijo, la gloria que era similar a la gloria del Padre. Y sabes, casi 40 años después de este evento que estamos viendo hoy, Pedro escribe su segunda carta, segunda de Pedro, y él dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18, lo siguiente. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, escucha, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero ¿sabe qué? Nosotros estamos dando a conocer lo que nuestros propios ojos vieron, porque nuestros propios ojos vieron su majestad. Escucha, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro está recordando que él vio la majestad de Cristo. Es más, él está recordando que hubo una ocasión en que el Padre le dio la honra y la gloria al Hijo y él escuchó la magnífica escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Escucha el versículo que sigue. Y nosotros, dice Pedro, y nosotros, ese es Pedro, Juan y Jacobo, oímos esta voz del cielo cuando estábamos con Él en el santo monte o en el monte santo. 40 años después, y Pedro tiene el recuerdo vivo, fresco, de que Dios mostró su gloria en aquel monte santo. Y sabes, hermanos, hermano amado, hermana amada,
Un verdadero encuentro con Dios inevitablemente hace que nuestra vida tome otro rumbo. Un verdadero encuentro con Dios inevitablemente hace que nuestra vida tome otro rumbo. Un encuentro con Dios real, sabes, termina marcando nuestra forma de hablar, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de vivir, y en realidad termina marcando toda nuestra vida. Esa noche, sin lugar a dudas, la transfiguración marcó un antes y un después para los que la presenciaron. Tanto así que yo te acabo de mostrar que Juan cada vez que escribe para referirse a Jesús, Juan lo describe como la luz. Para nosotros hoy no es distinto. Nosotros hoy no podemos decir que hemos tenido un encuentro con Dios y seguir llevando la misma vida de antes. Es más, la palabra metamorfo, que es la palabra allí que es traducida como transfiguración, solamente aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. 4 veces aparece la palabra metamorfo en el Nuevo Testamento, y cada vez que esta palabra aparece, aunque con distintas traducciones, pero cada vez que la palabra metamorfo aparece para indicar que tiene que haber un cambio radical en la persona. Es más, de las 4 veces que aparece la palabra metamorfo, dos son usadas para referirse al cambio de apariencia que Jesús tuvo delante de Pedro, de Juan y de Jacobo. Una en Marcos, que es donde estamos hoy, y la otra en Mateo 17:2, que yo te acabo de leer. Pastor, ¿y las otras 2 dónde aparecen? Bueno, las otras 2 aparecen en Romanos 12:2 y en 2 de Corintios 3:18. Escucha lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú tienes que recordar que antes de Cristo nuestra mente estaba embotada, nuestra mente estaba entenebrecida, de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios 4:4. Pero una vez que nosotros hemos sido llamados por Cristo de las tinieblas a su luz admirable, ahora tenemos que tener una forma de pensar, una mentalidad transformada de manera radical. No podemos decir que hemos conocido al Señor y seguir pensando en lo mismo que pensábamos cuando nuestra mente estaba entenebrecida. No, es más, la palabra dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Antes pensábamos en cómo cultivar el pecado, cómo llevar a cabo el pecado. Todo lo que pasaba por nuestra mente eran pensamientos de mal. Pero ahora que estamos en Cristo y nuestra mente tiene que ser transformada de manera radical, tenemos que comenzar a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en todo lo que hay virtud, en todo lo que sea digno de alabanza. Filipenses 4:8. ¿Te das cuenta? Metamorfo implica un cambio radical en nuestra manera de pensar. Y la otra vez, yo te dije que eran 2 veces que aparecía esa palabra para aplicársela a los creyentes. La otra vez que aparece la palabra metamorfos es en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, metamorfo, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos amados, la palabra del Señor nos dice que Dios está trabajando en cada uno de sus hijos.
que Él ha comenzado una buena obra, no cualquier obra, Él ha comenzado una buena obra que la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y ahora Pablo nos está diciendo que nosotros vamos siendo transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios está trabajando en mi vida, en tu vida, para llevarme del estado actual de pecado en el que yo estoy a un estado final de santidad, una santidad absoluta, una santidad como la de su Hijo. Es más, ¿sabes qué? Un día cuando Dios termine su obra en nosotros, en cada uno de nosotros, nosotros seremos como Jesús. El cuerpo glorificado que los discípulos vieron, ese cuerpo resplandeciente que los discípulos vieron en aquella noche en Jesús, es el mismo cuerpo que nosotros vamos a tener un día cuando Dios termine su obra en tu vida y en mi vida. ¿Cómo lo sé? Porque 1 Corintios 15 nos dice aquello. ¿Cómo lo sé? Porque el texto también nos dice, y ya lo vamos a ver, que en aquella noche aparecieron dos hombres que cuando estuvieron en la tierra eran tan pecadores como nosotros, Moisés y Elías, pero que Dios los llamó, que Dios comenzó a trabajar en ellos, que Dios los redimió, que ahora están en gloria, y ellos aparecieron igualmente glorificados, porque ese es el estado en que Dios quiere que terminemos tú y yo. A los que llamó, también glorificó, dice Pablo en Romanos 8. Escucha lo que dice el versículo 4. Porque yo te acabo de decir, ellos no solo van a ver a Jesús esa noche. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Como si no fuese poco ver, como si ya no fuese asombroso ver a Jesús glorificado, ahora Marcos nos dice que esa noche aparecieron Moisés y Elías, y no sabemos cómo los discípulos pudieron reconocer que eran Moisés y Elías. Aparentemente ellos se tuvieron que presentar, o Cristo los tuvo que presentar. Pero lo cierto es que apareció Moisés, el dador de la ley, el hombre que ha interactuado con Dios de una manera tal que nadie más lo ha hecho sobre la faz de la tierra. El hombre que una vez que murió, Dios se encargó que en su santa palabra quede un gran epitafio para él en Deuteronomio 34, 7 y 10 al 12. Escucha. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se había apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Versículo 10. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Nadie como Moisés. Y aunque murió sin entrar a la tierra prometida, aquí está Moisés ahora en una aparición, en una visitación póstuma. Pero ahí está también Elías. Elías es el gran profeta de Dios, el hombre que también marcó la historia profética de Israel por el celo que sentía por Dios. Elías fue el hombre que no gustó la muerte porque Dios se lo llevó en un carro de fuego. Si Moisés fue el hombre que Dios usó para traer la ley, Elías fue el principal guardián de la ley y luchaba incansablemente contra la violación precisamente de la misma ley.
Y ahí están estos tres, Cristo glorificado, Moisés y Elías. ¡Wow! Eso no es poca cosa. Lucas 9, versículos 30 al 32, nos dice lo siguiente. Y aquí, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, hablaban con Jesús, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Te das cuenta? No solo Jesús está en gloria, Moisés y Elías aparecieron igualmente rodeados de gloria. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Dos personas rodeados de gloria. Ahora, hermanos, si tú dudas de la fidelidad de Dios, si tú dudas de que Dios vaya a cumplir su promesa, si tú dudas de que Dios vaya a dejar incompleto el trabajo, la obra que Él ha comenzado en tu vida, sería bueno que tú vuelvas a leer estos pasajes. Porque aquí tenemos dos hombres en los cuales Dios terminó lo que Él había comenzado. Dos hombres que están no solo en la presencia de Dios, sino que están vestidos y rodeados de una gran gloria. Lucas nos dice no solo que estos hombres hablaban con Jesús, sino que aparecieron, insisto, rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Yo no sé si tú puedes imaginarte lo que está pasando esta noche, porque ya Jesús está a poco de partir, a poco de ser crucificado. Vienen estos dos hombres, estos dos grandes hombres del Antiguo Testamento, y comienzan a dialogar con Jesús acerca de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. ¿Y sabes cuál es la palabra que Lucas usa para referirse a la partida de Jesús? Éxodo. Éxodo. Moisés y Elías están hablando del éxodo de Jesús. Eso no es poca cosa, porque aquí está, insisto, Moisés, el hombre que lideró el éxodo de los hebreos desde Egipto a la tierra prometida, y ahora está hablando de otro éxodo aún mayor, el éxodo de Jesús, que nos va a liderar a nosotros para sacarnos del pecado y llevarnos a su gloria. Moisés fue el autor de un éxodo humano. Él liberó a las personas de una esclavitud física. Ese fue el éxodo de Moisés. El éxodo de Cristo, del cual están hablando aquí, liberará a las personas de una esclavitud aún mayor, que es la esclavitud espiritual. Insisto, ese es el tema de conversación de Moisés, Elías y Jesús. Este sería un buen momento para sentarse, por mucho sueño que uno tenga, sentarse, sacudirse, lavarse la cara y comenzar a escuchar y aprender. Esta es una conversación de gran nivel. Sin embargo, alguien interrumpe la conversación, versículo 5. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Sí, Pedro tiene razón, esto es bueno para ustedes. Esto va a venir a solidificar su fe. Maestro, sí, es verdad, es bueno que estemos aquí. Gracias por traernos, gracias por traernos. Gracias por considerarnos. Hasta ahí Pedro iba bien, pero escucha lo que dice. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y aquí Marcos se encarga de decirnos, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pero Pedro, si tú no sabes qué decir, mejor guarda silencio. Pedro quiere hacer 3 enramadas en medio de la noche, 3 tiendas de madera para personas que viven en moradas celestiales. Ahora, ¿por qué Pedro quería hacer 3 enramadas? Según los comentaristas, porque Pedro quería que el sufrimiento de Jesús se evitara. El tema de la conversación, recuerda, es el sufrimiento de Cristo en Jerusalén. Una semana atrás Pedro le había dicho, maestro, ten compasión de ti, ninguna cosa de esa que tú me acabas de decir te suceda. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y hasta el momento Pedro aún no ha aprendido la lección. Él dice, es bueno ver a Moisés, es bueno ver a Elías, es bueno, Señor, verte glorificado, es bueno que escuchemos acerca de tu muerte, pero ¿sabes, Señor? Mejor hagamos 3 enramadas. Tan absurdo eran las palabras de Pedro que el texto dice que Pedro ni siquiera sabía lo que hablaba. Él nuevamente quiere evitar el sufrimiento de Jesús en la cruz. Pero aquí interviene otra persona en el diálogo, versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Como si no bastara, mis hermanos, todo lo que está pasando, que por sí solo ya es impresionantemente glorioso, ahora aparece una nube del cielo y de la nube se escucha una voz. En el Antiguo Testamento, la nube siempre es relacionada con la presencia de Dios. En Éxodo 14, Dios mediante una nube protegía a Israel del sol en el día y una nube de fuego los protegía del frío en la noche. Y esa nube era representativa de Dios, que era Dios quien iba protegiendo a su pueblo. En Éxodo 19, Dios desciende sobre el monte Sinaí para darle la ley a Moisés, y no solo era una nube, sino que en la nube, que el pueblo sabía que esa nube representaba la presencia de Dios, al punto que cualquiera que se acercaba al monte moriría. Y si tú sigues leyendo, llegas al capítulo 40 del libro de Éxodo, versículos 34 y 35, cuando se inaugura el templo y la gloria de Dios nuevamente descendió a ese lugar, de manera que nadie podía entrar al tabernáculo. Escucha cómo lo dice la palabra del Señor, versículo 34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Eso mismo sucedió cuando Salomón más adelante inaugura el templo que él construye. La nube desciende de tal manera que los sacerdotes tuvieron que salir del templo. Primera de Reyes capítulo 8, versículos 10 al 12. Y es en una nube que Cristo asciende al cielo
y es en una nube en que Cristo volverá de acuerdo a los evangelios. De manera que aquí está la presencia de Dios envolviendo este lugar donde está Cristo transfigurado, Moisés, Elías, Pedro, Juan y Jacobo. Entonces vino una nube que les hizo sombra, como lo hizo durante 40 años con el pueblo en el desierto. Y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Algunos comentaristas, algunos comentarios consultados dicen que esta voz fue un reproche a Pedro. Pedro, guarda silencio, tú no sabes lo que estás hablando. Guarda silencio y comienza a oír lo que mi hijo tiene que hablar. Pero sabes, cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, esas son prácticamente las mismas palabras que Dios había hablado 3 años atrás, cuando Jesús estaba bautizando. Desde los cielos se rasgan los cielos y el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero ahora el Padre dice otra frase: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y es interesante, hermanos, porque la palabra oír en el original tiene múltiples significados, todos obviamente relacionados con la acción de oír. Pero hay un significado que en particular llama la atención. Dice el diccionario Vine del griego del Nuevo Testamento que la palabra oír es akou. Y akou tiene la raíz en una palabra hupako, que quiere decir poner atención al que está golpeando la puerta. Al oír, pongan atención al que está golpeando la puerta. Escúchelo. ¿Te suena conocido aquello? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Palabras de Cristo no al inconverso, a una iglesia que hacía tanto ruido interno con sus actividades que no había escuchado la voz de Dios. A él mismo. Si van a escuchar a alguien, escuchen a mi hijo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a guardar silencio y a aprender a escuchar la voz de Dios, del Hijo de Dios. Si tú no has conocido al Señor, tú tienes que escuchar la voz del Hijo de Dios para que puedas ser salvo. Pero si tú ya eres salvo, tú tienes que aprender a escuchar la voz del Hijo de Dios para que puedas ser santo. Nosotros a veces hablamos con Dios vía la oración, pero no queremos que Dios nos hable de vuelta a través de su palabra. Nos hemos acostumbrado a una lectura rápida y antojadiza, y en vez de dar lugar a la reflexión, a la aplicación. Queremos que Dios nos escuche nuestras peticiones que hacemos en oración, pero de vuelta no queremos escuchar la voz del Hijo de Dios. La palabra es la voz del Hijo de Dios, por eso Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. No queremos escuchar la voz de Dios. Otras veces leemos, pero si lo que leemos no reafirma lo que yo quiero o lo que yo pienso, lo desestimo como si esto no fuese
palabra del Señor. Mira, ve, está interesante, pero no me llama la atención, no es como para aplicarlo a mi vida. Otras veces estamos tan sumergidos en nuestros problemas o aflicciones que en nuestro interior terminan ahogando la voz de Dios y nuestros problemas como que hablaran más fuertes que la voz precisamente del Hijo de Dios. En otros casos, algunos están tan enamorados de sus pecados o más enamorados de sus pecados que de Cristo. Y cada vez que Cristo les habla, ellos terminan cerrando sus oídos para no oír y para no arrepentirse. En otras ocasiones, la iglesia, sin darse cuenta, termina yendo en pos de un cúmulo de tradiciones humanas y se olvida que si hay alguien que nos tiene que dirigir, no son las tradiciones, es la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a bajar nuestros ruidos internos y comenzar a escuchar la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, a Él oí. Una vez que los discípulos escuchan esa voz, se llenan obviamente de temor. Mateo 17:6 dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. No es menor. No es menor. La gloria de Cristo, la gloria del Padre. Dos hombres grandes de la fe en gloria apareciendo frente a sus ojos. Yo creo que lo mínimo que pudieron haber experimentado es un gran temor. Ellos literalmente cayeron al suelo, al punto que Jesús tiene que ir a levantarlos. Mateo 17:7 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Porque hermanos, en la presencia de Dios, lo natural es que todos nosotros caigamos al suelo desintegrados por la culpa y el peso de nuestro pecado. Pero aquí implícitamente también el texto nos está enseñando que si nosotros podemos estar de pie y sin temor delante de la presencia de Dios Padre, es solamente por la obra de Jesús. Es solamente por Jesús que nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Y es por eso que Jesús tiene que acercarse donde estos discípulos, tocarlos y decirles, ¿saben qué? No teman, yo estoy aquí. No teman, levántense. Y el versículo 8 nos dice que ellos miraron, no vieron a nadie más. No vieron a nadie consigo, sino a Jesús solo, y descendiendo ellos del monte, les mandó que no dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Los discípulos se ponen de pie nuevamente, la transfiguración ha terminado, aparentemente Moisés y Elías ya no están porque los discípulos no lo ven, la nube que representaba la presencia de Dios se ha retirado, ellos comienzan a bajar del monte, pero Jesús nuevamente le ordena una cosa, que lo que ellos vieron, que lo que ellos presenciaron, no se lo digan a nadie, ni siquiera a los 9, que obviamente van a estar a los pies del monte esperando expectantes para preguntarle a los discípulos qué es lo que habían visto.
Ahora los discípulos hicieron lo que Jesús les pidió, porque el versículo 10 dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Porque la muerte y la resurrección de Cristo como que no encaja aún en la forma en que ellos pensaban, concebían al Mesías. Ellos concebían o esperaban un Mesías que vendría a reinar, pero acaban de ver, de escuchar a Moisés, a Elías y a Jesús conversar en que Jesús tiene que morir en Jerusalén. Eso como que no encaja, insisto, en la teología de estos apóstoles. Ellos no podían entender aquello y eso es el tema de conversación que traen mientras bajan estos 3000 metros de altura, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Oye Juan, ¿tú entiendes lo que decía Moisés, le decía a Cristo? Bueno, yo no lo entiendo. ¿Y tú, Jacobo, tú lo entiendes? Bueno, yo lo escuché, pero yo tampoco lo entiendo, no lo comprendo. Yo escuché que le decían que era el Mesías y que el Mesías tiene que padecer. Sí, Juan, yo igual escuché aquello, pero tú te acuerdas que nosotros hemos escuchado que los escribas enseñan que el Mesías va a venir, eso es verdad, pero antes del Mesías tiene que venir Elías. ¿Cómo Jesús dice que él es el Mesías si Elías no ha venido? Como que la escritura no está cuadrando. Pastor, ¿y de dónde sacó todo ese diálogo? Me lo imagino por el versículo 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario, que Elías venga primero? ¿Primero que de qué? Primero que el Mesías. Los escribas, eran los expertos en la ley, ellos leían, ellos explicaban el texto al pueblo de Dios y en sus enseñanzas ellos enseñaban que era necesario que antes del Mesías tenía que venir Elías. Por eso ellos se acercan, Pedro, Juan y Jacobo, a donde Jesús, aunque no entienden aún la resurrección de los muertos, y dice, maestro, ¿por qué los escribas enseñan que es necesario que Elías venga primero? Y los escribas enseñaban esto porque eso es bíblico. En Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La cuestión es esta, si Cristo es el Mesías, ¿dónde está Elías? Porque la escritura dice que Elías tiene que venir primero. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está la voz que clama en el desierto y que tenía que preparar el camino del Mesías? ¿Dónde está, maestro? ¿Por qué los escribas enseñan aquello? Tú dices que tú eres el Mesías. Elías lo acaba de confirmar. Moisés lo acaba de confirmar. Pero ¿dónde está Elías? Ahora escucha lo que Cristo le va a responder. Porque un Mesías sin Elías que preparase el camino del Mesías sería contradecir las Escrituras. Versículo 12. Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Es verdad, Elías vendrá y va a restaurar todas las cosas. Pero hay algo en la pregunta de los discípulos que ellos están pasando por alto. Escuchen, porque Cristo le pregunta, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Si aún no lo entiendes, voy a tratar de explicarlo.
Los discípulos le están preguntando, maestro, si tú eres el Mesías, tiene que venir antes de ti Elías. Y Jesús le dice, eso es verdad, porque eso lo enseña la Escritura, pero saben, la Escritura también enseña que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser tenido en nada. Ustedes me dicen que yo no puedo ser el Mesías porque no ha venido Elías, y yo les digo que yo, por ser el Mesías, voy a padecer, porque ambas cosas están escritas en las Escrituras. Está escrito que Elías venga antes del Mesías, pero también está escrito que cuando el Mesías venga tendrá que padecer mucho. Eso estaba escrito en el Salmo 22, Salmo 69, Isaías 53, Zacarías 12:10. De manera que cuando los discípulos, en especial Pedro, se oponía a que Jesús padeciera y le había dicho una semana antes que eso no le acontezca, y ahora le estaba diciendo lo mismo, invitándole a hacer 3 enramadas, Pedro estaba oponiéndose a que la Escritura se cumpliera. Versículo 13, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Como la Escritura no puede ser quebrantada, si antes del Mesías tiene que venir Elías, el Elías que tenía que venir ya vino, le dice Jesús. Es más, él vino, y cuando vino le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Ahora, ese Elías obviamente era Juan el Bautista, que vino con la misma misión de Elías, con el mismo celo de Elías, incluso tenía la misma apariencia de Elías. En ese contexto, Jesús le dice, ¿saben? El Elías que los escribas enseñan ya vino. E hicieron con él lo que quisieron, porque lo rechazaron, lo encarcelaron y lo decapitaron. Y Mateo 17:13 nos dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ellos simplemente ahora tenían que sumar 1 más 1 y llegar a la conclusión de que son 2. Si el Elías ya vino y era Juan el Bautista, ahora porque la Escritura no puede ser quebrantada, tiene que venir el Mesías, pero el Mesías no va a ser como ellos lo esperan. Este Mesías, dice la Escritura, que tiene que padecer mucho y ser tenido en nada. Y aquí estoy yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Ustedes lo acaban de confesar, lo acaban de ver, ahora tienen que hacerse la idea de que yo tengo que padecer y ser tenido en nada. Y yo te decía, hermano amado, hermana amada, que lo único que yo iba a hacer era explicar el texto de hoy, pero permíteme comenzar a cerrar con 5 líneas, 5 ideas. Porque si yo solo me quedo con la explicación del texto, tal vez mi labor no estaría completa. Nosotros tenemos que hacer ciertas aplicaciones en nuestra vida de toda la palabra del Señor. Y sabes, lo primero que yo entiendo de este texto es que este texto está aquí para llevar a los que están dudando a la conclusión de que Cristo es el Hijo de Dios. No solo por la transfiguración, porque su cuerpo, su vestimenta se transformaron.
cambiaron de manera radical, sino porque el Padre vino a este mundo una vez más, entró en la escena de este mundo una vez más para decir textual y explícitamente: este es mi Hijo amado y tú tienes que oírlo. Si tú tienes duda tal vez de que Jesús sea el Hijo de Dios, bueno, este texto está aquí para reafirmar aquello. Y no solo lo reafirma Cristo, estuvo Elías, estuvo Moisés, estuvo Pedro, estuvo Juan, estuvo Jacobo, estuvo el Padre, y todos dan testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. De manera que si hay alguien que estuviese dudando, yo digo: querido, deja de dudar. Deja de dudar. Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Vuélvete a Él. Él va a padecer mucho. Está escrito que así fuese, y Él ya padeció en realidad mucho, pero Él no padeció por culpa de sí mismo. Él padeció por mi culpa y por tu culpa, por mis pecados y por tus pecados. Vuélvete a Cristo. En segundo lugar, tal vez algunos ya le hayan conocido, pero ese conocimiento no ha repercutido tan fuerte en su vida como fue en el caso de los apóstoles. Yo te acabo de mostrar que este evento cambió la forma de enseñar, de predicar, de hablar de los apóstoles. El lenguaje de Juan cambió. Él comenzó a hablar de Cristo como la luz. 40 años después, Pedro seguía recordando y enseñando lo que él vivió esta noche. Y más adelante va a venir Pablo, que también va a tener un encuentro con el Señor, y él va a enseñar, él va a predicar, él va a escribir y va a decir: para mí el morir es Cristo, el vivir, perdón, es Cristo, y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Esa frase, esos eslogan que nosotros sabemos de memoria, pero que no hemos acabado de tomarle el peso. Hoy nosotros podemos recitar esos versículos, pero cuando Pablo decía que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, eso era una realidad. Eso que Cristo vivía en él se evidenciaba en la forma en que él hablaba, la forma en que él ministraba, la forma en que él vivía, la forma en todo su ser. Él daba a conocer que Cristo vivía en él. Porque un encuentro con Cristo tiene que marcarnos radicalmente. Hoy nosotros podemos decir, podemos usar camisetas: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y seguir hablando de manera mundana, seguir pensando de manera mundana, seguir actuando de manera carnal. Porque muchas veces para nosotros no son más que versículos aprendidos de memoria. Hermanos, un verdadero encuentro con Cristo marca toda nuestra vida. No podemos quedar iguales. El que queda igual después de haber tenido un encuentro con Cristo es porque en realidad nunca ha tenido ese encuentro. En tercer lugar, tal vez Dios le esté diciendo a uno: tú tienes que oír con más frecuencia, con más intensidad a mi Hijo amado, y dejar de oír otras voces ajenas. Tal vez estamos poniendo oído en voces que no debiésemos estar escuchando, y el Padre nos dice por medio de este texto: hey, deja de oír eso y comienza a oír más a mi Hijo amado. Comienza a pasar más tiempo con mi Hijo hasta que mi Hijo te hable. O tal vez a otros les esté diciendo: ¿sabes qué? Tú ya has oído bastante. Ahora también te corresponde comenzar a obedecer. En cuarto lugar, tal vez Dios a alguno le esté diciendo:
ten ánimo, ten fe. La vida presente no tiene comparación con la vida eterna en su presencia. A nosotros, hermanos, nos espera una vida gloriosa al lado de Cristo, y allí está Moisés y allí está Elías para dar testimonio de que tal vez para algunos de los que esté escuchando, el camino se ha vuelto pesado. Como decimos nosotros, tal vez alguno que está pensando en tirar la toalla. El peregrinaje se le ha hecho cansador. Y Dios dice, sabes, ten ánimo, persevera, aférrate a las promesas que Él te ha hecho. La tribulación presente, esta leve tribulación momentánea en la Escritura, no es comparable a la gloria venidera. No importa lo que nos toque vivir aquí, queridos, nos espera una eternidad en gloria. Y nuevamente, allí está Moisés y allí está Elías para testificar de aquello. Ellos aparecieron al lado de Jesús y aparecieron glorificados. Eso es lo que te espera a ti, lo que me espera a mí. Pero persevera, levanta tus brazos, levanta tus rodillas, alza tus ojos al cielo y pon tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En el último lugar, yo creo que este texto también está aquí para enseñarnos de que nosotros tenemos que dejar de construir enramadas terrenales y preocuparnos y ocuparnos de poder habitar nuestras moradas celestiales. Como Pedro, a veces nuestra reacción natural, nuestra tendencia natural es querer construir cosas en este mundo, olvidándonos que todo en este mundo es pasajero y que nuestro destino es en los cielos, es donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, deja de construir enramadas terrenales. Al igual que en el número 4, levanta tus ojos, levanta tus ojos. Que el Espíritu de Dios te dé testimonio y te convenza de que todo lo que hay en el mundo es vanidad y es pasajero, y nada, nada, nada puede compararse a la gloria que nos espera. Dios te bendiga, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, donde nos permites ver la gloria de Cristo, esa gloria transfigurada, ese Cristo transfigurado. Pero también te doy gracias porque tu palabra nos alienta, Señor, y así como allí apareció Moisés y apareció Elías glorificados, eso es una promesa en tu palabra que está para cada uno de los que tú has llamado, que un día tú nos vas a glorificar también al lado tuyo. Oh, gracias, Señor, porque tú no eres hombre, ni hijo de hombre para mentir. Y lo que tú has prometido, tú lo vas a cumplir. Yo te doy gracias porque tú estás trabajando en mi vida, en la vida de los que me están escuchando. Señor, solamente yo te pido, ayúdanos a levantar nuestros ojos y a clavar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias por tu palabra, porque tenemos el testimonio de tu palabra entre nosotros y con nosotros. Permítenos, Señor, a través de ella escuchar la voz de Cristo. Permítenos a través de ella escuchar a Cristo y que Cristo es nuestro Dios. Y alabarnos en el nombre de Jesús.
Dios les bendiga, hermanos amados.